Corinne Wesselman apartó la lupa y se frotó los ojos. Ya había oscurecido fuera de la ventana del taller, y ella ni siquiera se había dado cuenta. Las finas líneas facetadas de las joyas en las que había estado trabajando las últimas 3 horas parecían impresas en sus retinas. Un suave golpe en la puerta la hizo estremecerse. «Lo siento». Su ayudante Delphine asomó la cabeza por la puerta. «Son casi las 9 de la noche. Me pidió que le recordara la reunión con Ambrose». «¿A las 9?» Corinne suspiró. «Mierda. Gracias, Del. ¿Ya te vas a casa?» Delphine asintió. «Los últimos pedidos empaquetados, las facturas preparadas. Todo listo para mañana. Todo listo para mañana. Hasta mañana, entonces». Cuando la puerta se cerró tras su ayudante, Corinne colocó con cuidado la pieza inacabada en un estuche especial. Los pequeños diamantes que rodeaban el rubí central brillaban incluso a la tenue luz de la lámpara del escritorio. El brazalete para la SRA. Gardner iba a ser uno de los encargos más caros del mes. El pequeño taller de Wesselman Designs se encontraba en un viejo edificio de ladrillo rojo en el centro histórico de Providence. Hace 10 años, cuando Corinne empezó su negocio, el espacio parecía un lujo inaceptable. Ahora, con una clientela cada vez mayor y pedidos regulares de los grandes nombres de la ciudad, el estudio estaba abarrotado. Corinne recogió rápidamente sus herramientas y las guardó en la caja fuerte, se puso el abrigo y apagó las luces. El restaurante Lowell, donde ella y Ambrose habían quedado, estaba a 8 minutos a pie. Si se daba prisa, solo llegaría 15 minutos tarde. Afuera lloviznaba una fina lluvia otoñal. Corinne se echó hacia atrás la capucha del abrigo y aceleró el paso. Los escasos transeúntes que pasaban se apresuraban a resguardarse del mal tiempo. En los 10 años que llevaba viviendo en Providence, nunca se había adaptado del todo a su caprichoso clima. El restaurante la recibió con calidez y luces tenues. El maître, al reconocer a Corinne, la condujo a una mesa junto a la ventana, donde Ambrose ya estaba sentado. Tenía delante un vaso de whisky. «Siento llegar tarde», se inclinó Corinne y besó a su marido en la mejilla. Olía a colonia familiar y a algo más que ella no podía identificar. «Me he liado con el trabajo». Ambrose sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Estoy acostumbrado». No había reproche en su voz, más bien cansancio. Corinne miró a su marido con atención. Había cambiado en los últimos meses, más canas en su pelo oscuro, sombras bajo los ojos. Trabajar en Exeter Capital siempre le había pasado factura, pero últimamente Ambrose parecía especialmente agotado. «¿Un día ajetreado?», preguntó, abriendo el menú. «Lo de siempre», tomó un sorbo de whisky. «El mercado está inestable, los clientes están nerviosos, nada nuevo». El camarero les tomó nota y la mesa permaneció un rato en silencio. Corinne buscó un tema de conversación, pero todos parecían irrelevantes o insignificantes. ¿Cuándo habían tenido tiempo de volverse tan extraños? «¿Cómo va el proyecto Gardner?», preguntó por fin Ambrose. «Casi terminado. Tengo que arreglar un par de piedrecitas y pulir un cierre. Cumpliré el plazo. Estoy seguro de que el resultado será tan espléndido como siempre». Había auténtico orgullo en sus palabras y Corinne sonrió. Ambrose siempre había apoyado su pasión por la joyería, incluso cuando sus padres habían pensado que era un pasatiempo y le habían aconsejado que se buscara un trabajo de verdad. Fue su fe lo que le permitió convertir su afición en un negocio de éxito. El camarero les trajo el pedido y la conversación derivó hacia temas más neutros: el tiempo, las últimas noticias de la ciudad, los planes para el fin de semana. La conversación superficial les resultaba fácil, perfeccionada por años de convivencia. «Tengo que ir a Boston el sábado», dijo Ambrose, cortando su filete. «Una reunión con un posible cliente». «¿El sábado?». Corinne frunció el ceño.
¿No íbamos a una exposición en el Museo de Arte? Ambrose se quedó inmóvil un momento y luego sonrió, culpable. Lo siento, se me había olvidado, pero es una reunión muy importante. John insiste en que asista en persona. John Exeter, fundador y director de la empresa donde trabajaba Ambrose. Corinne lo había visto varias veces en actos corporativos, un hombre alto, imponente y de mirada fría. Claro, se encogió de hombros. No es para tanto. Puedo ir con Delphine o sola. Eres el mejor. Ambrose le cubrió la mano con la suya. Te prometo que seré toda tuya el próximo fin de semana. El teléfono de Ambrose vibró. Echó un rápido vistazo a la pantalla y frunció el ceño. Lo siento, tengo que cogerlo, murmuró, levantándose de la mesa. Es del trabajo. Corinne le dirigió una mirada. Ambrose había salido a la calle, a pesar de la lluvia, y hablaba emocionado, llevándose el teléfono a la oreja. A juzgar por sus gestos, la conversación no era agradable. Cuando regresó 5 minutos después, su humor había empeorado notablemente. ¿Va todo bien?, preguntó Corinne. Sí, solo cosas del trabajo. Terminó su whisky de un trago y llamó al camarero. ¿Podría repetirlo, por favor? El resto de la cena transcurrió en un tenso silencio. Ambrose estaba absorto en sus propios pensamientos, y Corinne no encontraba fuerzas para sacarlo de ellos. En el taxi viajaron en silencio, cada uno mirando por su ventanilla. Su casa, una mansión victoriana de 2 pisos en un barrio respetable de Providence, los recibió con silencio y frialdad. Ambrose subió inmediatamente murmurando algo sobre una ducha. Corinne se quedó en el salón, revisando distraídamente el correo dejado sobre la mesa de la entrada. Facturas, folletos publicitarios, una invitación a un acto benéfico. Entre los sobres, vio uno desconocido con el logotipo del Gran Boston Hotel en la esquina. Corinne lo hizo girar entre sus manos. Era extraño, hacía un año que no se alojaban en ese hotel. Abrió el sobre y sacó una factura de alojamiento a nombre de Ambrose Wesselman. Fecha: hace 3 semanas, suite, 2 noches, champán y fruta en la habitación, salida tardía. Corinne dejó lentamente el papel sobre la mesa. Hacía 3 semanas que Ambrose había dicho que iba a una conferencia en Nueva York. El sonido del agua de la ducha se detuvo. Corinne devolvió rápidamente la factura al sobre y lo volvió a colocar en la pila de correo, intentando mantener el mismo desorden de siempre. El corazón le latía como loco. Cuando Ambrose bajó las escaleras, ella ya estaba sentada en el sofá con una copa de vino, fingiendo leer una revista. ¿Vienes a la cama?, preguntó, paralizado en el umbral de la puerta. Pronto, sonrió Corinne, esperando que la sonrisa pareciera natural. Quiero terminar de leer el artículo. Ambrose asintió y se dirigió a las escaleras. Al llegar abajo, se detuvo y se dio la vuelta. Por cierto, estaba pensando en tu cumpleaños el mes que viene. ¿Por qué no hacemos una fiesta? Invitamos a amigos, colegas. Corinne enarcó las cejas, sorprendida. Ambrose solía olvidarse de esas fechas. Me parece una buena idea, pero tengo mucho trabajo y no sé si tendré tiempo de organizarla. Yo puedo ayudar, sonrió, y por un momento ella vio al Ambrose del que se había enamorado 15 años atrás en una fiesta universitaria. Buenas noches, cariño. Buenas noches, dijo ella, viéndole subir las escaleras. Cuando sus pasos se silenciaron, Corinne dejó la revista a un lado y bebió un gran sorbo de vino. Quizá le estaba dando demasiada importancia. Tal vez haya alguna explicación inocente para la visita a Boston. Tal vez el extraño comportamiento de Ambrose solo tenga que ver con el trabajo. El teléfono que había sobre la mesita vibró, anunciando un nuevo mensaje. Corinne miró la pantalla y se quedó paralizada. El mensaje era de EML. Estoy deseando que llegue mañana. Te echo de menos. Corinne cerró los ojos. Los acontecimientos de los últimos meses pasaron por su mente,
Las cenas perdidas, los viajes de negocios, las extrañas llamadas telefónicas que habían distraído a Ambrose, sus despistes, su ropa nueva, su repentina preocupación por su aspecto. Todas esas pequeñas cosas que había notado pero que se negaba a poner en una imagen coherente. Dejó a un lado su copa de vino y se levantó lentamente. Quizá todo tuviera una explicación razonable. Quizá ML es un nuevo cliente o colega, tal vez, pero en el fondo ella ya sabía la verdad. En algún lugar entre 10 años de matrimonio, ambiciones profesionales y el ajetreo diario, se habían perdido el uno al otro. Y ahora Ambrose parecía haber encontrado consuelo en los brazos de otra persona. Corrine subió las escaleras en silencio y se detuvo ante la puerta del dormitorio. De detrás de ella llegaba la respiración constante de su marido dormido. Apoyó la frente en la fría madera y cerró los ojos. ¿Y ahora qué? Hacer una escena, exigir explicaciones, fingir que no se había dado cuenta. Ninguna de las opciones parecía correcta. Corrine abrió la puerta despacio y se deslizó en la semioscuridad de la habitación. Ambrose estaba dormido, de lado, y su rostro parecía más joven e indefenso a la luz de la luna. 10 años juntos, 10 años de recuerdos compartidos, planes, esperanzas. Ella necesitaba tiempo, tiempo para decidir qué hacer a continuación, tiempo para ver si su matrimonio podía salvarse, tiempo para prepararse. Corrine se tumbó con cuidado en su lado de la cama, procurando no despertar a su marido. El techo parecía infinitamente lejano. Ella observaría, reuniría información, y solo entonces tomaría una decisión. Mientras tanto, por ahora, podía fingir que todo seguía igual. La carta de Savannah llegó 2 semanas después de aquella noche en el restaurante. Corrine estaba de pie junto al buzón, revisando los sobres, cuando se fijó en un grueso rectángulo de color crema con una caligrafía ornamentada. Sin mirar siquiera el remitente, reconoció inmediatamente la mano de Eugene Preston, el abogado de su tía Evelyn. Abrió el sobre en el porche antes de llegar a la casa. Dentro había un documento oficial sellado y una breve nota escrita con la misma letra. Querida Corrine, lamento informarte de que tu tía Evelyn Rowan falleció mientras dormía el 10 de octubre. De acuerdo con su última voluntad, te hago entrega de una reliquia familiar de la que hablaba a menudo en vida. Le agradecería que viniera a Savannah para recibir la herencia y arreglar algunas formalidades. Saludos, Eugene Preston. Corrine bajó lentamente los escalones del porche. Tía Evelyn, la última de la vieja generación de la familia Rowan, apellido de soltera de la madre de Corrine. Una mujer excéntrica y caprichosa que nunca se casó y vivió toda su vida en una enorme mansión victoriana a las afueras de Savannah, rodeada de libros, antigüedades y gatos. De niña, Corrine pasaba todos los veranos en casa de su tía. Evelyn le enseñaba a pintar, le contaba cuentos antiguos y la dejaba pasar horas rebuscando en su extensa colección de joyas. Fue entonces cuando Corrine se interesó por las joyas. ¿Qué te pasa? La voz de Ambrose la sacó de sus recuerdos. Estaba en la puerta, con el maletín en la mano, listo para irse a trabajar. La tía Evelyn murió, le entregó Corrine la nota. Hace 15 días. Lo siento, sonaba realmente compasivo. Se sentó junto a ella en los escalones, sin importarle que pudiera manchar su caro traje. Estabais muy unidos. Corrine asintió, sintiendo que se le llenaba la garganta de lágrimas. Me dejó algo, alguna reliquia familiar. Deberíamos ir a Savannah. Ambrose le pasó el brazo por los hombros y por un momento Corrine sintió la cercanía que había entre ellos. ¿Quieres que te acompañe?, le preguntó. Corrine lo miró sorprendida. ¿Y el trabajo? Me tomaré un par de días libres, se encogió de hombros. John lo entendería. Pero Corrine negó con la cabeza. No lo hagas. Estaré bien sola. Además, ahora mismo no deberías faltar al trabajo. Pensó en el mensaje del misterioso ML y en la factura del hotel de Boston.
Ambrose suspiró. Lo que tú digas, pero si cambias de opinión, te lo haré saber. Corrine sonrió débilmente. Gracias. Le besó la frente y se levantó. Debería irme. Cuídate. Corrine observó a Ambrose caminar hacia su coche, un hombre delgado y esbelto con un traje impecable. Antes, su corazón se aceleraba al verle. Ahora solo sentía una vaga nostalgia por lo que habían perdido. Savannah recibió a Corrine con un calor húmedo, a pesar del calor de mediados de octubre. El taxi la condujo por calles que le eran familiares desde su infancia, junto a majestuosas casas con columnas y extensos robles cubiertos de musgo español. La ciudad parecía congelada en el tiempo, conservando la atmósfera del viejo sur. El despacho de Eugene Preston estaba situado en el centro histórico, en un pequeño edificio de ladrillo rojo. El propio abogado, un hombre enjuto y canoso de unos 70 años, saludó a Corrine con respetuosa moderación. «Señorita Wesselman», le estrechó la mano con la palma seca y cálida. «Es un placer conocerla por fin en persona. Evelyn me ha hablado mucho de usted». «Solo cosas buenas, espero», sonrió Corrine débilmente. Excepcionalmente, Preston le indicó con un gesto que se sentara en la silla situada frente al sólido escritorio de roble. «Estaba muy orgullosa de tus progresos». Corrine alzó las cejas, sorprendida. «¿Has mantenido el contacto?» «La he visitado todas las semanas durante los últimos años», asintió Preston. Se había vuelto más retraída después del incidente del robo. ¿El robo? Corrine dio un paso adelante. No sabía nada de eso. Preston apretó los labios. Evelyn no quería molestarte. Ocurrió hace 3 años. Unos ladrones entraron en casa por la noche, ataron a tu tía y robaron varios objetos valiosos de su colección. Afortunadamente, ella salió ilesa físicamente, pero psicológicamente. Fue un duro golpe. Corrine sacudió la cabeza, sintiendo una punzada de culpabilidad. Debería haber llamado a su tía más a menudo, haberla visitado. ¿Qué robaron exactamente? Sobre todo plata y algunos cuadros, pero la mayor pérdida de Evelyn fue un antiguo collar de zafiros, una reliquia familiar transmitida por línea femenina. ¿Un collar? Corrine frunció el ceño. Pero en tu carta decías que mi tía me había dejado una especie de reliquia. Preston sonrió. Exactamente. Verás, 6 meses después del robo, el collar regresó inesperadamente. ¿Regresó? Evelyn lo encontró una mañana en la puerta de su casa, en una simple caja de cartón, sin nota ni explicación alguna. La policía nunca había podido averiguar quién lo había devuelto ni por qué. Preston se levantó y se acercó a la caja fuerte empotrada en la pared. Marcó una combinación y sacó una cajita de madera con incrustaciones de nácar. «Aquí está», dijo el abogado, abriendo la tapa con cuidado. Corrine contuvo la respiración. Sobre un cojín de terciopelo yacía el collar que recordaba de su infancia, una enorme cadena de plata con un colgante en forma de gota, en cuyo centro brillaba un zafiro azul oscuro del tamaño de un huevo de codorniz. «Es precioso», susurró, tocando suavemente el frío metal. «Evelyn me ha dicho que pertenece a tu familia desde hace más de 200 años», dijo Preston. «Cuenta la leyenda que la primera propietaria fue tu tatarabuela, Abigail Robben. Lo recibió de un misterioso pretendiente y lo llevó toda su vida, aunque se casó con otro hombre». Corrine asintió. Conocía la historia. A tía Evelyn le gustaba contar anécdotas familiares en las tardes de verano, sentada en el porche de su casa. «Abigail fue una mujer extraordinaria para su época», continuó Preston, como si leyera un texto conocido. Dirigió la finca tras la muerte de su marido, crió sola a 5 hijos e incluso fundó la primera escuela femenina de la ciudad. Dicen que el zafiro le dio fuerza y confianza. Desde entonces, el collar siempre ha pasado de madre a hija, dijo Corrine en voz baja. O a una sobrina, como en el caso de la tía Evelyn.
Ella no tuvo hijos. Muy cierto, asintió Preston. Evelyn apreciaba mucho esa tradición y siempre supo que algún día el collar pasaría a sus manos. Cerró la caja y se la tendió a Corrine. Ahora es tuyo. Y a Evelyn le alegraría saber que la reliquia había caído en manos de un joyero profesional. Corrine cogió la caja con cuidado, sintiendo una inesperada pesadez en las palmas de las manos. No solo el peso del objeto en sí, sino el peso de la historia, de la tradición, de la responsabilidad. Gracias, señor Preston. ¿Hay algo más? El abogado volvió a su escritorio y sacó un sobre de un cajón. Una carta de Evelyn. Me pidió que te la entregara junto con el collar. Corrine cogió el sobre con dedos temblorosos. ¿Me permite? Por supuesto, se levantó Preston. Te dejaré sola unos minutos. Cuando la puerta se cerró tras el abogado, Corrine abrió el sobre. Dentro había una hoja de papel cuádruplemente doblada y cubierta con la familiar letra inclinada de su tía. Querida Corrine, si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy vivo. No tienes por qué estar triste. He vivido una vida larga y, en general, feliz, aunque, por supuesto, ha habido decepciones y pérdidas. Pero, ¿no es eso de lo que se compone cualquier vida? Ahora lo importante. El collar de Abigail va para ti, como siempre debió ser. Eres el único de nuestra familia que puede apreciar realmente no solo su valor histórico y sentimental, sino también su artesanía. Debo confesar que, después de aquel robo, estaba desesperada, no tanto por la pérdida de posesiones materiales, sino por la ruptura del vínculo generacional. Cuando el collar regresó misteriosamente, lo tomé como una señal. Tal vez te des cuenta de que necesita reparación. La cadena de plata se ha vuelto quebradiza por el tiempo y el zafiro se ha aflojado. Podría haberlo enviado a un joyero, pero decidí que nadie podría hacerlo mejor que tú. Llévalo con orgullo, Corrine. Y recuerda, las mujeres de nuestra especie siempre han seguido su propio camino, incluso cuando el mundo estaba en contra. El zafiro de Abigail no es solo una joya, sino un símbolo de nuestra independencia y fuerza de espíritu. Sé feliz, querida, y nunca dejes que nadie te dicte cómo vivir tu vida. Con amor, tu tía Evelyn. Corrine dejó caer la carta sobre su regazo, sintiendo que las lágrimas corrían por sus mejillas. La imagen de su tía surgió ante sus ojos tan vívidamente como si estuviera allí mismo con ella. Alta, erguida, con la cabeza orgullosamente alta y la mirada perspicaz. Una mujer que siempre vivía según sus propias reglas. La puerta crujió suavemente y Preston volvió a entrar en el despacho. ¿Se encuentra bien?, preguntó tendiéndole un pañuelo a Corrine. Sí, se secó los ojos. Es que la echo de menos. Era una mujer excepcional, asintió el abogado. Ya no hacen mujeres como ella. Asterisk, asterisk, asterisk. El taller estaba en silencio. Delphine ya se había ido a casa y Corrine estaba sola. El collar de Abigail yacía sobre la mesa frente a ella, iluminado por la brillante luz de una lámpara especial. La tía Evelyn había tenido razón. La joya necesitaba una reparación. En efecto, la cadena de plata se había vuelto quebradiza en varias partes, y la montura del enorme zafiro necesitaba un refuerzo, pero, en general, el estado de la pieza era sorprendentemente bueno para su edad. Corrine se puso las lupas y dio la vuelta al colgante con cuidado. En el reverso había un grabado, las letras A y R, elegantemente entrelazadas y la fecha, 1824 años. Abigail Robben, la mujer que lo empezó todo. Corrine tardó 15 días en terminar el collar. Abordó la tarea con sumo cuidado, procurando mantener el diseño original y utilizar técnicas tradicionales siempre que fuera posible. Al mismo tiempo, estudió la historia de la joyería de principios del siglo XIX para comprender mejor las características de la pieza. Reforzó la cadena de plata, sustituyendo varios eslabones dañados por réplicas exactas. Rediseñó la montura de zafiro,
haciéndola más segura pero visualmente idéntica a la original. Pulió el metal hasta conseguir el suave brillo de la plata antigua. Ambrose apenas se dio cuenta de su preocupación por el proyecto. Cada vez llegaba más tarde al trabajo, y en las escasas tardes que pasaba en casa se distraía y quedaba absorto en sus propios pensamientos. 2 veces volvió a hacer viajes de negocios, una a Boston y otra a Nueva York. Corinne no le había pedido detalles, aunque ahora sabía con certeza que al menos parte de esos viajes habían estado relacionados con el misterioso ML. Una noche, después de terminar el collar, decidió ponérselo. El zafiro pesaba inesperadamente y su fría superficie se calentó casi de inmediato al contacto con su piel. Mirando su reflejo en el espejo, Corinne enderezó la espalda involuntariamente. A la tenue luz de la lámpara de mesa, los destellos azules de la piedra parecían casi hipnóticos. «Abigail», susurró Corinne, tocando suavemente el zafiro. «¿Qué harías tú en mi lugar?» No hubo respuesta, por supuesto, pero, de algún modo, Corinne creía saber que su tatarabuela no haría la vista gorda ante la traición. Las mujeres de la familia Rowan no retrocedían ante las dificultades y no dejaban que otros decidieran su destino. Corinne se quitó el collar y lo colocó con cuidado en el nuevo estuche de caoba que había hecho especialmente para este fin. Luego guardó el estuche en la caja fuerte donde guardaba sus materiales y herramientas más valiosos. El collar no era solo una reliquia familiar o una joya antigua, era el poder de todas las mujeres de la familia Rowan, su sabiduría, su orgullo, su voluntad inquebrantable. Y ahora, cuando su propia vida se resquebrajaba, Corinne necesitaba esa fuerza más que nunca. Cuando volvió a casa, encontró una nota de Ambrose en la mesa de la cocina. «Llegaré tarde al trabajo. No me esperes levantada con la cena». Corinne arrugó el papel y lo tiró a la papelera. Era hora de afrontar lo obvio. Su matrimonio hacía tiempo que se había convertido en una formalidad vacía. La única cuestión era qué iba a hacer al respecto. Pensar en la próxima recaudación de fondos de la Providence Arts Foundation despertó una idea inesperada en la mente de Corinne. Hacía tiempo que quería llevar el collar de Abigail a algún evento especial. ¿Por qué no esta noche? Tal vez una reliquia familiar le daría fuerzas para las decisiones venideras. Corinne sacó su teléfono y envió un mensaje a Delphine, pidiéndole a su ayudante que tuviera el vestido de noche azul marino listo para la prueba. Combinaría a la perfección con el zafiro. Mientras tanto, abrió un cajón del escritorio y sacó una carpeta de recibos, registros telefónicos, facturas y cuentas que había ido recopilando en las últimas semanas. La historia de la relación de Ambrose con la misteriosa ML iba tomando forma poco a poco, y cuanto más aprendía Corinne, más convencida estaba de que había llegado el momento de actuar. Las mujeres Rowan nunca eran víctimas de las circunstancias, determinaban su propio destino, y ella, Corinne Wesselman, nacida Rowan, no sería una excepción. El día de la recaudación de fondos de la Providence Arts Foundation estaba nublado y húmedo. Corinne miró por la ventana del estudio el cielo gris de otoño y la llovizna. Faltaban 5 horas para el evento y tenía previsto terminar pronto su trabajo para tener tiempo de prepararse. «He colgado el vestido en el probador», dijo Delphine al entrar en el despacho con una taza de café. «Es precioso, sobre todo después de los ajustes que me pediste». «Gracias», sonrió Corinne tomando la bebida caliente. «¿Tú también te vas pronto esta noche?» «Sí, si no te importa. Lucas tiene una reunión de padres y profesores en el colegio». Delphine no era solo una ayudante, sino una amiga íntima. Corinne sabía de los problemas de matemáticas de su hijo y lo mucho que Delphine trataba de ayudarlo. «Claro, adelante. Yo misma cerraré el taller». Cuando Delphine se marchó,
Corrine dio los últimos toques a un broche para la señora Parker, una delicada rama de oro con pequeñas hojas de esmeralda. Luego recogió cuidadosamente su trabajo y guardó las herramientas. Quedaba un último momento importante: sacar el collar de Abigail de la caja fuerte. Corrine marcó la combinación y abrió la pesada puerta. Dentro, sobre cojines de terciopelo, yacían trabajos inacabados, piedras preciosas, metales raros y un estuche de caoba, un maletín vacío. Miró incomprensiblemente la caja abierta. No había ningún collar. Corrine comprobó los demás compartimentos de la caja fuerte, luego miró alrededor de la mesa de trabajo, los cajones, todo el taller. No había nada. «No puede ser», murmuró, volviéndose de nuevo hacia la caja fuerte. Sin duda, el collar estaba allí anoche. Había trabajado hasta altas horas de la noche, puliendo la plata con un compuesto especial, y luego había guardado personalmente las joyas en el estuche y cerrado la caja fuerte. No cabía duda. Alguien se había llevado el collar. Corrine se hundió en una silla, tratando de calmar su acelerado corazón. ¿Quiénes? ¿Ladrones? Pero la caja fuerte no presentaba signos de haber sido forzada y la alarma no había saltado. Delfín, pero no tenía el código y, además, Corrine confiaba en su ayudante tanto como en sí misma. ¿Ambrose? La idea la sorprendió. Ambrose nunca se había interesado lo suficiente por su trabajo como para conocer el contenido de la caja fuerte, pero ella le había hablado del collar de Abigail, su valor histórico y material, y de repente recordó haber abierto la caja fuerte una vez delante de él. ¿Podría una cámara de seguridad montada en un cierto ángulo haber capturado la combinación? ¿O simplemente se había asomado? Corrine sacudió la cabeza. No, eso era demasiado. Ambrose podía haberla engañado, pero ¿robar? Eso no le cabía en la cabeza, pero el collar había desaparecido y no había otra explicación. Canceló la llamada al taxi y decidió volver a casa inmediatamente. La lluvia se intensificó y Corrine se sorprendió a sí misma pensando que el tiempo encajaba perfectamente con su estado de ánimo, sombrío y ansioso. Asterisc, asterisc, asterisc. Ambrose estaba en casa, lo que sorprendió a Corrine, ya que a esas horas solía estar trabajando. Cuando abrió la puerta, oyó su voz desde el estudio. Estaba al teléfono, callado y tenso. «No, esta noche». «Sí, lo tengo todo preparado. No te preocupes, Meredith, será un regalo especial». Corrine se quedó paralizada en el pasillo, sin aliento. Meredith. La misteriosa ML por fin tenía un nombre completo. «No, Corrine no sospecha nada», continuó Ambrose. «Ella estará en este evento de caridad. Sí, sé que es arriesgado, pero quiero que lo lleves esta noche. Es simbólico». Con manos temblorosas, Corrine colgó su abrigo en el perchero, intentando no hacer ruido. Así que Ambrose realmente tiene el collar. Y se lo va a dar a su amante, Meredith, esta noche, en el mismo evento donde ella misma estaría. Sintió náuseas subiendo por su garganta. No solo adulterio, sino robo. No solo una aventura, sino una humillación pública. Y no una joya cualquiera, sino una reliquia familiar que había pasado de padres a hijos durante más de 2 siglos. Corrine respiró hondo, tratando de calmarse. No tenía sentido montar una escena ahora. Hay que proceder con sangre fría. Para empezar, asegurarnos de que realmente tenía el collar. Dio un fuerte portazo, como si acabara de entrar, y gritó: «Ambrose, ya estoy en casa». Se hizo un silencio instantáneo en el estudio. Al cabo de unos segundos, Ambrose salió a la antesala con cara de sorpresa y un ligero recelo. «Llegas pronto», dijo besándole la mejilla. «Creía que estarías en el taller hasta esta noche». «Decidí prepararme con antelación», sonrió Corrine, tensa. «¿Qué haces en casa a estas horas?» «He olvidado unos papeles». Hizo un gesto indefinido con la mano en dirección al estudio. «He decidido trabajar desde aquí. Menos distracciones».
Ya veo, colgó su bolso en el gancho junto a su maletín. No ibas a ir a la recaudación de fondos esta noche, ¿verdad? No. Ambrose negó con la cabeza. Tenía otros planes. ¿Y cuáles son? Corrine intentó que la pregunta sonara indiferente. Una cena de trabajo con posibles inversores, respondió él sin mirarla a los ojos. Nada interesante. Ya veo, asintió ella. Voy arriba a darme un baño. Claro, Ambrose volvía al estudio. Trabajaré un poco más. Mientras subía las escaleras, Corrine sintió que una fría rabia crecía en su interior. Cena de trabajo. Otros planes. Las mentiras brotaban de él con tanta facilidad que se estaba volviendo desagradable. En el cuarto de baño, Corrine abrió el grifo al máximo y volvió de puntillas a las escaleras. La voz apagada de Ambrose provenía del estudio. Estaba hablando por teléfono otra vez. Intentando no hacer chirriar ni una sola tabla del suelo, bajó al pasillo y se acercó cautelosamente a su maletín. El corazón le latía tan fuerte que pensó que hasta los vecinos podrían oírlo. Corrine abrió con cuidado la cerradura del maletín y miró en su interior. Carpetas, una agenda, un cargador de portátil y una bolsita de terciopelo atada con un cordón dorado. Conocía esa bolsa. La habían hecho a medida para guardar el collar de Abigail. Con dedos rígidos, Corrine desató el cordón y sacudió el contenido en la palma de la mano. El zafiro brilló en la penumbra del pasillo como si la reconociera. Corrine reprimió a duras penas el impulso de estrechar el collar contra su pecho. En lugar de eso, lo devolvió rápidamente a la bolsa y ésta a su maletín, exactamente donde estaba. Mientras subía las escaleras, sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. No de pena, sino de rabia y dignidad herida. Ambrose no solo le había robado una joya, le había robado una parte de su patrimonio, de su historia, y le iba a dar ese tesoro a otra mujer. Corrine entró en el cuarto de baño, cerró el grifo y miró su reflejo en el espejo empañado. Una silueta borrosa, rasgos indistintos, como si ella misma se estuviera disolviendo lentamente, desapareciendo. No, no más sombras. Las mujeres de Roben no se rinden sin luchar. Asterisk, asterisk, asterisk. Corrine empezó la noche con dolor de cabeza. Se tomó una pastilla y se obligó a prepararse para el evento. El vestido azul oscuro de espalda abierta colgaba de la puerta del armario como un mudo reproche. Lo había elegido expresamente a juego con el collar, que ahora había desaparecido. A las 5, Ambrose llamó a la puerta del dormitorio. «Voy a salir», dijo. «La reunión va a ser larga, así que volveré tarde». «De acuerdo», contestó Corrine sin apartar los ojos del espejo donde se maquillaba. «Buena suerte con los inversores». «Gracias», se detuvo en el umbral de la puerta. «Estás muy guapa esta noche». En otro tiempo, esas palabras le habrían alegrado el corazón. Ahora sonaban a burla. «Vete», dijo en voz baja. «No llegues tarde a tu cita». Cuando la puerta se cerró de golpe, Corrine dejó a un lado el cepillo para el colorete y se acercó decidida a la ventana. Desde el dormitorio se veía claramente el camino de entrada y parte de la calle. Ambrose subió a su Audi, pero no salió enseguida. Buscó algo en la guantera y, al parecer, lo encontró y sacó una cajita envuelta en papel de plata con un lazo. Un regalo. Para Meredith. Corrine apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. El mismo collar que acababa de estar en su maletín estaba ahora bellamente empaquetado para otra mujer. Su marido ni siquiera se había molestado en hacerlo fuera de casa. Tan seguro estaba de que ella no sospecharía nada. Cena de trabajo con inversores. Qué banal, qué predecible. Y qué humillante que él pensara que ella era tan estúpida como para creer mentiras tan obvias. Corrine volvió al espejo y terminó de maquillarse. El mundo no se había detenido, la recaudación de fondos no se había cancelado. Iría allí como había planeado, y tal vez averiguaría algo más sobre la misteriosa Meredith.
Asterisk, asterisk, asterisk. El salón de baile del Hotel Mayflower estaba lleno de luces. La gala benéfica de la Fundación de las Artes de Providence era uno de los acontecimientos más prestigiosos de la temporada. Los ricos locales y la élite cultural se reunían aquí para donar dinero, para apoyar a museos y galerías y, por supuesto, para mostrar su estatus. Corinne fue una de las primeras en llegar. Sin el collar de Abigail, su vestido azul parecía incompleto, pero completó el look con unos pendientes de plata de diseño propio y una discreta pulsera. Corinne. Susan Dawson, la presidenta de la fundación, una espectacular mujer de unos 50 años con una preciosa melena pelirroja, se acercó a ella volando. Me alegro mucho de que hayas venido. Me he enterado de lo de tu tía Evelyn, mis condolencias. Gracias, Susan, sonrió Corinne, aceptando una copa de champán de un camarero que pasaba por allí. Una velada espléndida, como siempre. Hacemos lo que podemos. Susan rodeó la sala. Oh, hay alguien que quiero que conozcas. John Exeter. Un hombre alto y de rostro imponente se acercó a ellos. Corinne reconoció de inmediato al jefe de Ambrose, aunque solo lo había visto un par de veces en actos corporativos. John, ¿conoces a Corinne Wesselman? Es una joyera de talento y la esposa de tu colega Ambrose. Por supuesto. Exeter besó la mano de Corinne con galantería. Mucho gusto, señora Wesselman. ¿Ambrose no está hoy con usted? Por desgracia, no, contestó Corinne, observando atentamente la reacción del hombre. Tenía una cena de trabajo con inversores. Exeter frunció levemente el ceño. ¿Ah, sí? No recuerdo tales planes para hoy. Tal vez fuera iniciativa del propio Ambrose, dijo Corinne, tratando de mantener la voz informal. Últimamente está muy ocupado con sus proyectos. Sí, asintió Exeter. Ambrose es un empleado muy valioso, sobre todo desde que trajo a Meredith Lancaster a la empresa. Es un gran avance para nosotros. Meredith Lancaster. ML. Por fin la amante tiene apellido. ¿Meredith? Corinne intervino, tomando un sorbo de champán. No había oído hablar de ella. ¿En serio? Exeter parecía sorprendido. Creía que Ambrose se lo había dicho. Meredith se convirtió en nuestra nueva socia hace 3 meses. Joven, pero muy prometedora. Trabajaba en Goldman Sachs, pero Ambrose consiguió atraerla hacia nosotros. Están trabajando juntas en grandes proyectos. Hace 3 meses. Fue entonces cuando Ambrose empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo y a viajar más a menudo de lo habitual. Ambrose no habla demasiado de trabajo, sonrió Corinne tensa. Tiene miedo de que me aburra. Deberías estarlo. Exeter echó un vistazo a su reloj. Les pido disculpas, señoras, pero tengo otros invitados a los que saludar. Señora Wesselman, ha sido un placer. Cuando Exeter se alejó, Susan se inclinó hacia Corinne. Esa Meredith Lancaster también debería estar hoy aquí. Su empresa ha hecho una gran donación a la fundación. ¿Quiere que se la presente? Creo que tendrá mucho de qué hablar. Me encantaría, respondió Corinne, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. Estoy muy interesada en conocer al colega de mi marido. En ese momento se oyó un alboroto en la entrada principal. Corinne se volvió y vio a una pareja que atraía la atención de todos. Un hombre alto y rubio con un impecable smoking y una joven esbelta con un elegante vestido plateado. Ambrose y, obviamente, Meredith Lancaster. Un collar de zafiros brillaba alrededor del cuello de la mujer. El collar de Abigail. Corinne sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Se lo esperaba, sabía que ocurriría, pero aún no estaba preparada para el momento en que vería su reliquia familiar alrededor del cuello de la amante de su marido. Susan siguió su mirada y se animó. Ahí está, y tu marido está con ella. Creía que tenía otros planes. Sí, murmuró Corinne, sosteniendo su vaso con dedos temblorosos. Parece que ha habido un cambio de planes.
Ambrose y Meredith caminaban lentamente por el pasillo, deteniéndose aquí y allá para mantener una breve conversación. No se cogían de la mano ni mostraban ningún otro signo de atención, pero su cercanía era evidente incluso desde la distancia, en la forma en que se inclinaban el uno hacia el otro al decir algo, en los ligeros roces casuales, en la forma sincronizada en que se movían. Meredith parecía más joven de lo que Corinne esperaba. Apenas superaba la treintena. Una morena esbelta de pómulos bien definidos y ojos verdes brillantes. El zafiro de Abigail que llevaba al cuello le parecía un sacrilegio, una violación del orden natural de las cosas. «Vamos». Susan tiró del brazo de Corinne. «Te la presentaré». «No», se soltó Corinne con suavidad. «No creo que debamos hacerlo. Tengo que ir al servicio. Lo siento». Sin esperar respuesta, se apresuró a salir del vestíbulo. El pasillo era más fresco y silencioso. Corinne se apoyó en la pared y sintió que el corazón se le aceleraba. Necesitaba calmarse, ordenar sus pensamientos. No sabía qué era peor, si el descarado engaño de su marido o el hecho de que hubiera tenido a bien regalar su reliquia familiar a otra mujer. No era solo una traición a su matrimonio. Era un insulto a todas las mujeres del linaje de Rowan, a toda su historia familiar. Corinne cerró los ojos, imaginándose mentalmente a la tatarabuela de Abigail. ¿Qué habría hecho ella en su lugar? Habría montado un escándalo, exigir que le devolvieran el collar aquí y ahora. No, las mujeres de su clase nunca actuaban con precipitación. Eran inteligentes, calculadoras y pacientes. «Espera el momento oportuno», parecía susurrarle la voz de tía Evelyn. Corinne respiró hondo y regresó al vestíbulo. Observaría, reuniría información e idearía un plan para recuperar el collar y hacer justicia. Pero primero, tenía que pasar la noche fingiendo que todo iba bien, que no se había dado cuenta de que su marido estaba con otra mujer, ni de la reliquia familiar que llevaba al cuello. Corinne cuadró los hombros y se dirigió hacia el grupo de joyeros que conocía. Ella podía encargarse. Después de todo, la sangre de Abigail Rowan corría por sus venas. Corinne se despertó a las 4 de la mañana. Aún estaba oscuro fuera de la ventana y la casa estaba en silencio, el tipo de silencio que solo llega antes del amanecer. Ambrose dormía a su lado, apoyado contra la pared. Había vuelto pasada la medianoche, pensando que ella dormía. Corinne le oía moverse con cautela por el dormitorio, desvistiéndose en la oscuridad. Olía a perfume caro, no a su perfume. Salió con cuidado de debajo de las sábanas y abandonó la habitación en silencio. Bajó a la cocina, se preparó una taza de café cargado y se sentó a la mesa con un cuaderno. La idea se le había ocurrido ayer, durante la recaudación de fondos, cuando vio a Meredith Lancaster exhibir con orgullo su collar de zafiros. Su collar, el legado de su familia. En un trozo de papel, Corinne empezó a esbozar rápidamente. Primero, una réplica exacta del colgante, los detalles del cierre, el tamaño de los eslabones de la cadena, el delicado grabado de la parte posterior. Recordaba todos los detalles del original, ya que acababa de restaurarlo, pero en el centro del dibujo había añadido algo que el collar de Abigail no tenía, una pequeña cavidad bajo el zafiro que albergaría una cápsula especial. Corinne dejó el lápiz a un lado y se puso a pensar. El plan era audaz y exigía una ejecución impecable. Tenía que crear una réplica perfecta del collar, tan exacta que ni Ambrose ni Meredith sospecharan que se había cambiado. Luego, devolver en secreto el original y colocar la réplica en su lugar. Para hacer eso, ella necesitaría materiales, buena plata de alta calidad, zafiro. No tiene que ser real, puede usar una imitación de alta calidad. De todos modos, Meredith apenas sabe nada de piedras preciosas. Y, por supuesto, los materiales para la Banbejo, una cápsula en miniatura con pintura que se activaría al contacto con el sudor.
El reloj marcaba las 5 de la mañana. Aún quedaba mucho tiempo antes de que abriera el taller. Corinne se quedó sentada unos minutos, terminándose el café, y luego se levantó con decisión y se dirigió al salón. Era hora de iniciar la segunda fase del plan, la recopilación de información. La bolsa de Ambrose estaba tirada en el sofá, donde ayer la había tirado descuidadamente. Corinne la abrió con cuidado y revisó metódicamente su contenido. Un cuaderno, facturas de restaurantes, entradas para un concierto de música clásica programado para la próxima semana, 2 entradas. Desde luego, no eran para ella. Luego encendió el portátil. Conocía la contraseña. El día de su boda, 3109, era un milagro que aún no se hubiera molestado en cambiarla. Su correo electrónico revelaba cartas de Meredith, la mayoría relacionadas con el trabajo, pero con motas de frases personales e insinuaciones. Una de las últimas cartas dejó a Corinne sin aliento. «Estoy deseando volver a llevar tu regalo. Es lo más bonito que me han regalado nunca». La fecha era ayer. Era claramente sobre el collar de Abigail. En el historial de búsquedas de Ambrose, Corinne encontró algo más interesante: condominios en venta Providence Center y divorcio sin consentimiento conyugal. Parecía que su marido se preparaba para un cambio drástico. Eso debería haber dolido, pero en lugar de dolor, Corinne solo sintió una fría determinación. Si Ambrose planeaba empezar una nueva vida, ella tampoco se quedaría quieta. Al oír pasos en el piso de arriba, Corinne apagó rápidamente el portátil, lo devolvió a su lugar original y se escabulló de nuevo a la cocina. Cuando Ambrose bajó, ella ya estaba haciendo tostadas como si fuera una mañana normal. «Te has levantado temprano», comentó él, ahogando un bostezo. «Mucho trabajo», dijo Corinne sin volverse. «¿Qué tal la reunión de anoche con los inversores?». Mencionó deliberadamente su ficción para ver la reacción. Ambrose dudó un momento y luego se encogió de hombros. «Productiva. Creo que aceptarán nuestras condiciones». «Bien por ti», dijo Corinne poniéndole una taza de café delante. «¿Te quedas hasta tarde esta noche?» «Sí, no me esperes para cenar», miró su reloj. «Tengo que irme. He quedado con John a las 8». Corinne anotó mentalmente la nueva mentira. La agenda vespertina de Ambrose, que ella había visto en su portátil, mostraba una reunión a las 7 de la tarde con Meredith en el restaurante Leo's. «Que tengas un buen día», dijo, dándole un beso en la mejilla. Cuando la puerta se cerró tras Ambrose, Corinne exhaló. Ahora podía actuar libremente. Asterisc, asterisc, asterisc. En el taller, Delphine la recibió con mirada preocupada. «¿Te encuentras bien? Pareces cansada». «No he dormido mucho», intentó sonreír Corinne. «Del, tengo que hablarte de algo serio. Necesito que me ayudes con algo, un asunto delicado». Entraron en el despacho y Corinne cerró la puerta. En pocas palabras explicó la situación del collar desaparecido, omitiendo los detalles sobre Ambrose y Meredith. Todo lo que dijo fue que la joya estaba en posesión de una persona poco fiable y que necesitaba recuperarla en secreto. «¿Qué puedo hacer yo?», preguntó Delphine. Tenía una expresión de confusión en los ojos, pero no pidió detalles. «Necesito tus contactos». Corinne sacó un boceto del bolso. «Tenemos que crear una réplica perfecta del collar, pero dentro, esconder una cápsula con un tinte que se active con el sudor». Delphine silbó. «Como en los paquetes de los banqueros. ¿Quieres marcar a un ladrón?». «Algo así», asintió Corinne. «Has trabajado antes con marcadores químicos en un banco, ¿verdad? ¿Puedes conseguir una cápsula así?». Antes de convertirse en ayudante de Corinne, Delphine había trabajado en el departamento de seguridad de un gran banco, donde había trabajado en sistemas antirrobo, entre otras cosas. «Tal vez». Delphine se pasó el dedo por los labios, pensativa. «Aún tengo contactos, pero no sería fácil, y no sería barato». «El dinero no es el problema», dijo Corinne con firmeza. «La calidad y la rapidez son la clave.
No tenemos mucho tiempo. Bien, asintió Delfín. Me pondré en contacto con la gente adecuada. ¿Y el zafiro? ¿Falso o real? Falso, pero de la mejor calidad. Quiero que sea visualmente idéntico al original. Ya veo. ¿Cuándo se supone que todo esto estará listo? Corrine ha estado pensando. A juzgar por las cartas de Meredith, la próxima vez que planeaba usar el collar era en la fiesta corporativa de Exeter Capital, que estaba programada para dentro de 10 días. 8 días, dijo Corrine. ¿Será posible? Será difícil, pero nos las arreglaremos. Delfín le apretó la mano. No te preocupes. Asterisk, asterisk, asterisk. Los días siguientes se convirtieron en un maratón entre casa y el taller. Era la primera en llegar y la última en marcharse, inmersa de lleno en la elaboración de la réplica del collar. Delfín no la defraudó. 2 días después trajo una pequeña cápsula, del tamaño de una almendra, de pintura azul indeleble. Es un modelo experimental, explicó. La cubierta exterior se descompone lentamente al entrar en contacto con el sudor humano, sobre todo cuando contiene altos niveles de adrenalina. Es decir, en una situación de estrés, cuando una persona suda con especial profusión. Perfecto. Corrine escrutó el diminuto objeto. ¿Cuánto tarda en activarse? Por término medio, entre 3 y 4 horas tras el inicio de la sudoración intensa, pero depende mucho de las características individuales del organismo. Excelente. Corrine colocó cuidadosamente la cápsula en un recipiente especial. Quiero que el efecto se manifieste durante la velada de empresa, cuando haya mucha gente alrededor. Delfín la miró atentamente, pero no hizo ninguna pregunta. Con el zafiro, el asunto era más complicado. Tras mucho buscar, Corrine había encontrado en Nueva York a un joyero especializado en imitaciones de piedras preciosas de alta calidad. Aceptó fabricar un zafiro sintético del tamaño y el tono adecuados por una suma decente, pero le advirtió que tardaría al menos 5 días. El tiempo apremiaba. Mientras Corrine esperaba la piedra, trabajó en la base de plata del collar. Había que recrear cada eslabón de la cadena con absoluta precisión. Afortunadamente, la reciente restauración del original le había ayudado a memorizar todos los detalles. Paralelamente a la fabricación de la réplica, Corrine se ocupaba de otras cosas. Abre una nueva cuenta bancaria a su nombre y va ingresando fondos poco a poco. Se puso en contacto con un abogado especializado en divorcios, no para una acción inmediata, sino para que la asesorara sobre sus derechos. La cuestión del taller era especialmente importante. Wesselman Design le pertenecía personalmente, pero Ambrose había invertido en su día parte del capital inicial. El abogado le aseguró que con el enfoque adecuado, el negocio quedaría completamente bajo su control, sobre todo si había pruebas de la infidelidad de su marido. Corrine ya tenía pruebas. Continuó vigilando la correspondencia de Ambrose y Meredith, fotografiando las facturas de hotel, registrando las fechas y horas de sus encuentros. La fría metódica con que reunía esta información a veces la asustaba. Por las noches, cuando volvía a casa, se comportaba como de costumbre. Preparaba la cena, preguntaba a Ambrose por su día y le contaba el suyo, omitiendo, por supuesto, los detalles de la réplica del collar que estaba haciendo. A veces le parecía que estaba interpretando un papel en una extraña obra de teatro en la que todos los actores sabían la verdad, pero seguían fingiendo. También Ambrosio fingía que todo iba bien. Era atento, a veces incluso amable, aunque cada vez llegaba más tarde al trabajo y se ausentaba los fines de semana. Una vez incluso le llevó flores, un ramo de lirios, sus favoritas. Tal vez fuera remordimiento de conciencia, o tal vez solo quería ponerla en guardia. Al 7º día, cuando solo faltaban 3 para la velada de empresa de Exeter Capital, llegó un zafiro de Nueva York. Corrine desembaló la pequeña caja en el taller, conteniendo la respiración. La piedra era preciosa, de un azul intenso, con el mismo brillo característico del original.
Un ojo inexperto nunca habría notado la diferencia. Impresionante, dijo Delphine mirando por encima del hombro de Corinne. ¿Crees que no sospechará de un cambio? Estoy segura de que no, respondió Corinne. Meredith podría saber de acciones e inversiones, pero no de joyas. Ahora que todas las piezas estaban en su sitio, lo más difícil era montar la réplica del collar y ocultar la cápsula de tinte en su interior. Corinne trabajó toda la noche. Primero creó una pequeña cavidad en el engaste de plata debajo del zafiro, lo suficientemente grande para la cápsula, pero no tanto como para cambiar el aspecto de la joya. Luego colocó la cápsula con cuidado, asegurándose de que quedara bien sujeta y no se moviera al moverla. Después, Corinne aseguró el zafiro sintético. Por fuera, la montura era exactamente igual a la original, incluido el sutil grabado del borde. Por último, pulió la plata hasta conseguir el suave brillo característico de las joyas antiguas. A las 8 de la mañana, la copia estaba lista. Corinne la colocó junto a la fotografía del original que había tomado antes de depositarla en la caja fuerte. No había ninguna diferencia. Ni siquiera el examinador más meticuloso habría notado el cambio sin un equipo especial. «Perfecto», susurró, levantando con cuidado el collar. Ahora venía la parte más arriesgada del plan, el interruptor. Ambrose anunció que el sábado partía de nuevo a Boston por negocios. Corinne sabía que en realidad iba a reunirse con Meredith en el Grand Boston Hotel, el mismo plan de antes. Esta era su oportunidad. «¿A qué hora volverás?», preguntó despreocupada durante el desayuno. «Tarde», respondió Ambrose sin apartar los ojos del teléfono. «Puede que me quede esta noche. La reunión puede durar un rato». «Por supuesto», asintió Corinne. «No tengas prisa. De todos modos, tengo mucho trabajo que hacer en el taller». En cuanto Ambrose se marchó, Corinne corrió al dormitorio. Sabía que él guardaba el collar en una caja fuerte escondida detrás de un cuadro en su vestidor. El código era ridículamente predecible. El mismo día de la boda, 31109. Dentro de la caja fuerte había documentos, algo de dinero, una caja de gemelos y una pequeña bolsa de terciopelo. Corinne desató con cuidado el cordón y sacudió el collar de Abigail en la palma de la mano. El original, su legado. Durante unos segundos se quedó mirándolo, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Luego, con decisión, colocó la réplica en su lugar. Ató cuidadosamente la bolsa y la devolvió a la caja fuerte. «Lo siento, Abigail», susurró, cerrando la caja. «Tu collar seguirá sirviendo a la justicia». Corinne guardó el original en un bolsillo secreto de su bolso. Lo llevaría al taller y lo pondría en la caja fuerte, donde debía estar. De camino al coche, reflexionó sobre el próximo acto corporativo de Exeter Capital. Lo sabía por el calendario de Ambrose y las cartas de Meredith. Una lujosa reunión para los empleados, clientes y socios de la empresa. El escenario perfecto para el acto final de su plan. En el pasado, siempre había sido invitada a estas fiestas como esposa de uno de los altos directivos. Esta vez no había invitación. Bueno, ella estaría allí de todos modos. Tenía sus propios contactos en la empresa. Martha, la secretaria de John Exeter, le había encargado joyas hacía tiempo. Una llamada telefónica, unas cuantas insinuaciones de sorpresa para Ambrose, y la invitación estaría en su bolsillo. En el taller, Corinne se dirigió directamente a la caja fuerte. Cuando el collar original estuvo a salvo tras la puerta metálica, por fin pudo exhalar. La primera parte del plan se había completado con éxito. Ahora tenía que preparar la segunda parte, la noche de empresa. Corinne abrió su portátil y empezó a repasar la información que había recopilado en los últimos días sobre Meredith Lancaster. 32 años, licenciada por la Wharton School of Business, había trabajado en Goldman Sachs antes de Exeter Capital. Ambiciosa, inteligente, motivada.
A juzgar por sus fotos en las redes sociales, era partidaria de un estilo de vestir discreto pero caro. Le gustaba la música clásica y el arte moderno. Corinne escrutó el rostro de la mujer que le había robado a su marido. Hermosa, sin duda, pero no se trataba solo de belleza. Los ojos de Meredith tenían la misma determinación que el propio Ambrose. Tal vez era eso lo que le atraía, un reflejo de sus propias ambiciones y aspiraciones. Meredith no fue la primera aventura de Ambrose durante sus años de matrimonio. Corinne había sospechado de otras, aunque prefería no pensar en ello. Pero Meredith era claramente diferente de los anteriores enamoramientos. Con ella, Ambrose planeaba el futuro, buscaba un piso nuevo, investigaba los trámites del divorcio. No era solo una amante, sino una nueva esposa en potencia. Bueno, que así fuera. Corinne ya no sentía dolor al pensar en el inminente fin de su matrimonio. Solo devastación y un extraño alivio, como si hubiera llevado zapatos apretados durante mucho tiempo y por fin pudiera quitárselos. Pero antes de poder poner fin a la historia, necesitaba recuperar su legado y hacer saber a Ambrose y a Meredith que ella no iba a ser tratada así. Las mujeres de la familia Rowan no se dejaban humillar. Corinne cerró el portátil y miró el calendario. Faltaban 2 días para la fiesta de empresa. Todo estaba listo para el acto final. Sonrió ante sus pensamientos. Meredith Lancaster, tan lista y calculadora, no tenía ni idea de que el elegante collar de zafiros que estaba a punto de ponerse encerraba una desagradable sorpresa. Y esa sorpresa estaba esperando el momento oportuno para revelarse. El salón de baile del Hotel Connaught estaba lleno de luces. La fiesta corporativa anual de Exeter Capital era siempre un acontecimiento pomposo. A John Exeter le gustaba presumir del éxito de su empresa a lo grande. Lámparas de cristal, un mar de flores, una banda de jazz en un pequeño escenario, camareros con bandejas de champán, todo creaba un ambiente de lujo y celebración. Corinne fue una de las últimas en llegar. Había calculado el tiempo para que Ambrose y Meredith ya estuvieran allí. Llevaba un vestido verde oscuro con la espalda descubierta, el pelo recogido y pocas joyas. El único detalle brillante era el collar de Abigail que llevaba al cuello, un collar auténtico y original. Se detuvo un momento al entrar en el vestíbulo y echó un vistazo a la sala. Ambrose estaba en la barra con un vaso de whisky, charlando apasionadamente con uno de los clientes. Meredith estaba en el extremo opuesto de la sala, rodeada de varios colegas. Llevaba un vestido plateado con un escote profundo, perfecto para lucir un collar de zafiros. Una réplica del collar que, por supuesto, no se había dado cuenta de que llevaba. Corinne respiró hondo y entró en la sala. Su aparición no pasó desapercibida. Varias cabezas se volvieron en su dirección, se oyeron saludos. Saludó con la cabeza a sus conocidos, intercambiando breves frases, pero siguió avanzando hacia su objetivo. John Exeter, que estaba con una copa de champán cerca de la ventana. «Corinne». El jefe de la empresa le sonrió. «Me alegro de que hayas venido. Ambrose dijo que estabas demasiado ocupada para nuestro modesto evento». «¿Ah, sí?» Corinne fingió sorpresa. «Debe de ser un malentendido. No me perdería una velada así por nada del mundo». Exeter desvió la mirada hacia su cuello y sus cejas se alzaron ligeramente. «Es una joya impresionante. Nunca te la había visto puesta». «Es una reliquia familiar», respondió Corinne tocando ligeramente el zafiro. «Ha pasado de generación en generación. Hace poco lo hice restaurar». «Es un trabajo magnífico», asintió Exeter. «Tienes mucho talento». En ese momento, Corinne vio que Ambrose por fin la veía. Su rostro estaba congelado en una expresión de asombro y confusión. Desvió la mirada de ella a Meredith, de pie en el otro extremo de la habitación, claramente sin entender lo que estaba pasando. Corinne sonrió mentalmente. La obra estaba empezando. «Disculpa, John», dijo cortésmente. «Tengo que saludar a los demás invitados.
Las 2 horas siguientes transcurrieron para Corinne en un extraño estado de tensa expectación. Se movía por la sala, hablaba con los invitados, incluso bailaba con uno de los compañeros de la compañía, pero no perdía de vista a Meredith. Parecía estar disfrutando, riendo, bebiendo champán y brillando bajo los focos. Ambrose, en cambio, parecía cada vez más nervioso. Varias veces intentó acercarse a Corinne, pero ella evitaba hábilmente el contacto directo, siempre rodeada de otros invitados. Finalmente, cuando se quedó un momento sola en la mesa del buffet, se acercó a ella con decisión. «¿Qué haces?», siseó, acercándose a su oído. Disfrutando de la velada, sonrió Corinne mientras colocaba un canapé de salmón en su plato. Un acontecimiento encantador, ¿verdad? ¿De dónde has sacado el...? Su mirada se posó en el collar. ¿Qué ocurre? ¿De qué estás hablando? Fingió incomprensión. Lo sabes muy bien. Ambrose palideció. Es imposible. ¿Qué es exactamente imposible, cariño? Corinne enarcó una ceja. ¿Que haya ido a la fiesta de empresa de la compañía donde trabaja mi marido? ¿O que lleve mi propio collar? Ambrose abrió la boca, pero en ese momento John Exeter se acercó a ellos, acompañado de Meredith. Corinne sintió que su corazón empezaba a latir más deprisa, su primer encuentro cara a cara con la amante de su marido, y con una réplica del collar al cuello. «Ambrose, aquí estás», dijo Exeter. «Estábamos discutiendo con Meredith la nueva estrategia para Europa del Este. Creo que deberías...» Hizo una pausa al notar la tensión entre la pareja. Su mirada pasó de Corinne a Meredith, o más bien a sus cuellos, 2 collares de zafiros idénticos. «Qué interesante», murmuró. Meredith pareció darse cuenta de las joyas de Corinne solo ahora. Sus ojos se abrieron de par en par y su mano se llevó involuntariamente a su propio cuello. «Señorita Lancaster», le sonrió Corinne con gélida cortesía. «Por fin nos conocemos en persona. Ambrose me ha hablado mucho de usted. ¿De veras?» Meredith lanzó una rápida mirada a Ambrose, que parecía querer caerse por los suelos. «Ah, sí», asintió Corinne. «Lo sé casi todo sobre ti. Y sobre vuestra relación especial». Hubo una pausa incómoda. John Exeter miró de uno a otro, obviamente intentando averiguar qué estaba pasando. «Es un collar precioso», dijo Corinne, señalando el cuello de Meredith. «Debe de ser un regalo especial». «Sí», Meredith tocó el zafiro distraídamente. «Muy especial». «Es increíble que se parezca tanto al mío», continuó Corinne. «Es una coincidencia increíble, ¿no crees?» Las mejillas de Meredith se sonrosaron ligeramente. Era lo bastante lista como para saber que algo malo estaba pasando. «Disculpe», intervino Exeter. «Tengo nuevos invitados a los que dar la bienvenida». Mientras retrocedía, Ambrose se adelantó. «Corinne, no montemos una escena». «¿Escenas?», enarcó las cejas. «¿De qué estás hablando? Solo estoy hablando de joyas con tu colega. Es mi profesión». En ese momento, Meredith frunció el ceño de repente y se pasó la mano por el cuello, por debajo del collar. «¿Te pasa algo?», preguntó Corinne con fingida preocupación. «No, es que...». Meredith arrugó la nariz. El collar parecía rozar un poco. Corinne anotó mentalmente. «Está empezando. Los primeros signos de activación de la cápsula». El sudor de Meredith ya había entrado en contacto con la capa exterior. Pronto empezará a filtrarse el tinte. «¿Quizá el cierre funciona mal?», sugirió. «Podría echar un vistazo. Después de todo, es mi especialidad». «No, está bien», respondió Meredith rápidamente. «Perdone, tengo que...». No terminó la frase y salió corriendo en dirección al baño de señoras. Corinne y Ambrose se quedaron solos. Él la miró con una mezcla de ira y miedo. «¿Qué has hecho?», preguntó en voz baja. «¿Yo? Nada». Corinne se encogió de hombros. «Solo he devuelto lo que era mío por derecho. El collar de Abigail no estaba destinado a forasteros. Pero
¿Cómo? ¿Estaba segura de que había robado el original? Corrine sonrió con frialdad. Sí que lo robaste, Ambrose, pero lo que ahora cuelga del cuello de tu señora no es el original. Es una copia. ¿Una copia? Se puso aún más pálido. ¿A qué te refieres? Ya lo verás, contestó Corrine, y dándose la vuelta se dirigió hacia el grupo de invitados que estaba cerca del escenario, donde la orquesta empezaba a tocar una nueva composición. La hora siguiente pasó como un borrón para ella. Bailó, charló, sonrió, pero sin dejar de mirar a Meredith, que, al volver del aseo de señoras, parecía cada vez más inquieta. Se tocaba constantemente el cuello, inquieta, claramente incómoda. En un momento dado, Corrine observó que Ambrose se llevaba a Meredith aparte y le explicaba algo con fervor. A juzgar por la expresión del rostro de la mujer, las noticias no eran buenas. Cuando el reloj marcó las 11 de la noche, la orquesta hizo una pausa y John Exeter subió al escenario para pronunciar el tradicional discurso. Los invitados se reunieron con copas de champán en la mano. Señoras y señores, comenzó el jefe de la compañía, es para mí un gran honor darles la bienvenida a nuestro... De repente, se oye un grito en la sala. Todas las cabezas se volvieron hacia la fuente del sonido. Meredith Lancaster, que miraba horrorizada su vestido. Una mancha azul brillante se extendía rápidamente por la tela plateada, empezando por el escote, justo debajo del collar de zafiros. «Dios mío», exhaló alguien junto a Corrine. Meredith intentó, presa del pánico, frotar la mancha con un pañuelo de papel, pero solo consiguió manchar más la pintura. Ambrose corrió hacia ella, pero ya era demasiado tarde. El costoso vestido estaba irremediablemente estropeado, y murmullos de sorpresa y risas contenidas recorrieron la sala. ¿Qué ha ocurrido? John Exeter bajó del escenario y corrió hacia ellos. No lo sé. Meredith estaba a punto de llorar. Este collar... Algo está saliendo de él. Todas las miradas se centraron en la joya. Efectivamente, un espeso líquido azul resumaba de debajo del zafiro. Meredith se apresuró a desabrochar el cierre y quitarse el collar, pero ya era demasiado tarde. El tinte ya había arruinado no solo su vestido, sino que también le había dejado marcas brillantes en el cuello y el pecho. Corrine se abrió paso en silencio entre la multitud de curiosos y se acercó a Ambrose y Meredith. «Déjame ver», dijo tendiéndoles la mano. Meredith, atónita y avergonzada, le dio el collar. Corrine lo examinó detenidamente y luego se volvió hacia la multitud. «Es falso», anunció en voz alta, «y no muy bueno. El verdadero collar de Rowan no se comportaría así». Desafiante, tocó su joya, la original, que ahora llevaba encima. «Pero, ¿cómo?» empezó Ambrose. «Es una pregunta interesante», le interrumpió Corrine. «¿Cómo llegó la señorita Lancaster a poseer una reliquia falsa de la familia Rowan? La misma reliquia que se había transmitido por línea femenina durante más de 200 años y que nunca había salido de la familia». Se produjo una fuerte pausa. Todas las miradas se centraron en Ambrose, que parecía a punto de desmayarse. «Quizá alguien estaba intentando hacer pasar la copia por el original», sugirió Exeter, tratando de suavizar la situación. «Tal vez», asintió Corrine. «Pero, ¿por qué?» Meredith recobró por fin el sentido. Su rostro, que había enrojecido de vergüenza, estaba ahora rígido. «Fuiste tú», dijo en voz baja mirando a Corrine. «Tú cambiaste el collar». «¿Yo?», fingió sorpresa Corrine. «¿Por qué iba a hacerlo? ¿Y cuándo? Hoy nos hemos visto por primera vez». Acentuó la última frase deliberadamente, dejando claro que sabía lo de la aventura. Meredith se enfureció aún más. «Creo que la señorita Lancaster necesita ayuda», dijo Corrine volviéndose hacia Exeter. «¿Quizá deberíamos llamar a un taxi?» Mientras Exeter daba órdenes, Corrine se volvió hacia Ambrose. «Tú también puedes ir», dijo en voz baja.
Estoy segura de que Meredith necesita tu apoyo en estos momentos difíciles. Ambrose la miró con una mezcla de furia y admiración. Tú, negó con la cabeza. Nunca te habría creído capaz de algo así. ¿De hacer qué? Corinne enarcó una ceja. ¿Defender su herencia? Las mujeres de la familia Rowan siempre lo habían hecho. Se dio la vuelta y se marchó, dejando a Ambrose de pie con una copia del collar en las manos en medio de un salón de baile lleno de invitados que cuchicheaban. Asterisk, asterisk, asterisk. Una semana después de la fiesta de empresa, Corinne estaba sentada en su estudio terminando un nuevo proyecto, una pulsera de plata con amatistas para la exposición anual de joyería de Nueva York. Delphine le trajo una taza de café y un periódico. ¿Lo has visto?, le preguntó, señalando un artículo en la página de negocios. Meredith Lancaster deja Exeter Capital por un puesto en Singapur. Ya veo, asintió Corinne, sin apartar los ojos de su trabajo. Es increíble lo rápido que cambian los planes de algunas personas. ¿Y Ambrose? Corinne se encogió de hombros. No lo sé. No hemos vuelto a hablar desde aquella noche. Cambié las cerraduras y envié todas sus cosas a la oficina por mensajero. ¿Y él solo me siguió la corriente? ¿Qué otra cosa podía hacer? Corinne dejó las herramientas y cogió el café. Después de semejante humillación pública, no le quedaba más remedio. Además, había insinuado que podía dar más detalles sobre el origen del collar falso. A John Exeter eso no le va a gustar. Delphine negó con la cabeza. Das miedo, Corinne Wesselman. Rowan, corrigió Corinne. Ahora es Corinne Rowan otra vez. He solicitado que me devuelvan mi apellido de soltera. Se levantó y se dirigió a la ventana. Muchas cosas habían cambiado en su vida en los últimos días. Ambrose se marchó en silencio, sin protestar ni dar explicaciones. A través de su abogado había dado su consentimiento al divorcio y una oferta de división de la propiedad, sorprendentemente generosa. El taller quedaba en manos de Corinne, al igual que la casa en la que vivían. A cambio, solo pedía confidencialidad. Ninguna declaración pública sobre los motivos del divorcio. Corinne había aceptado, no por compasión hacia Ambrose, sino porque no necesitaba el escándalo. Consiguió lo que quería: libertad, su negocio y, por supuesto, el collar de Abigail. Estaba de vuelta donde pertenecía, en las manos seguras de una mujer rowena. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Delphine. Corinne se volvió hacia ella con una sonrisa. Vivir, respondió con sencillez. Después de la exposición de Nueva York, estoy pensando en ampliar el negocio, abrir una segunda sucursal, quizá en Boston o incluso en Nueva York. Tengo muchos planes, Del. ¿Y no te arrepientes? Corinne se lo pensó un momento. ¿Se arrepentía de algo? ¿De 10 años de matrimonio con un hombre que acabaría traicionándola? ¿Del tiempo perdido, de las esperanzas frustradas? No, respondió finalmente. Nada de arrepentimientos, solo gratitud. ¿Agradecimiento?, se preguntó Delphine. Por la lección, sonrió Corinne. Y por volver a encontrarme a mí misma, mi verdadero yo. Se acercó a la caja fuerte, la abrió y sacó la caja de madera que contenía el collar de Abigail. El zafiro captó los rayos del sol de la mañana, esparciendo chispas azules por la habitación. «¿Sabes?», dijo Corinne, tocando suavemente la piedra. «Tía Evelyn me dijo una vez que este collar otorga poder a las mujeres de nuestra familia. No un poder mágico, por supuesto, sino un recordatorio de quiénes somos». Se colocó la joya con cuidado. El zafiro descansaba familiarmente sobre su clavícula, frío y pesado. ¿Y tú quién eres?, preguntó Delphine. Mujeres que deciden su propio destino, respondió Corinne. Mujeres que nunca dejan que otros decidan por ellas. Mujeres que, cuando caen, siempre se levantan y siguen adelante. Al otro lado de la ventana empezaba un nuevo día. Corinne sintió que en su interior crecía una tranquila confianza.
Tenía toda una vida por delante, una vida que construiría según sus propias reglas, y en esa vida no habría más lugar para la traición y el compromiso con su propia conciencia. El collar de Abigail brillaba silenciosamente alrededor de su cuello, uniendo el pasado y el futuro, recordándole el poder de las mujeres de Rowena, un poder que siempre había estado con ella, incluso cuando lo había olvidado.